Estamos aquí hoy con Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Y uno de los problemas más grandes de Venezuela es efectivamente la corrupción. La corrupción que es incluso un problema, me atrevería a decir, más grave que el tráfico de droga, que la violencia, porque todo depende de esta situación. Y lo hace, esta entrevista la va a hacer un periodista italiano porque a pesar del complejo de inferioridad que a veces tienen los latinos, Italia es un país sumamente corrupto e incluso varias regiones de Italia podríamos decir que no están exactamente bajo el mando del Estado, porque hay carteles que son muy fuertes, muy poderosos y que controlan no solo la democracia, sino también la economía de una larga parte del país. La primera pregunta, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta a Mercedes de Freitas, ¿qué es y desde cuándo funciona y cómo se financia Transparencia Internacional, Transparencia Venezuela? Bueno, pues muy buenos días desde Caracas a todos. Transparencia Venezuela es una organización no gubernamental, tiene la figura de asociación civil, que se creó en el 2003, formalmente se formalizó en el registro en el 2004 y somos el capítulo venezolano de Transparencia Internacional. Nosotros somos una red de 110 capítulos en el mundo. Cada capítulo es autónomo, independiente, quiere decir que cada capítulo consigue sus recursos, define su estrategia, tiene su propia junta directiva y define sus proyectos y actividades. Cada uno de los miembros de la red, entonces, es la que elegimos una vez al año a nuestras autoridades, y la Secretaría Técnica, pues la coordinación de la red está en Berlín. Nuestra misión humildemente es luchar contra la corrupción y lograr una Venezuela libre de corrupción. Y bueno, esa tarea nos tiene ocupados ya desde hace más de 15 años. Lo sé que puede sonar como una pregunta tonta, pero ¿es la corrupción en Venezuela una cultura? Es decir, ¿se puede decir que en Venezuela se ha naturalizado la corrupción en la vida pública e incluso privada de las personas? Sí, en Venezuela es muy difícil que podamos lograr las cosas a través de los caminos legales, ¿no? De hecho, la legalidad también está cuestionada porque es desde el mismo gobierno en el que se viola permanentemente la Constitución y muchas leyes, ¿no? Entonces, esta destrucción institucional que se ha perpetrado en los últimos 20 años, fundamentalmente nosotros decimos que el gran patrón de corrupción en Venezuela comienza en el 2003 con la creación del control de cambio, el control de precios, empiezan a gran escala las expropiaciones, el cambio de los equipos técnicos por los equipos políticos y por la militancia en los espacios más importantes de creación de productividad, de creación de riqueza para el país, desde PDVSA hasta el resto de las 583 empresas propiedad del Estado que hemos podido identificar. La corrupción es un hábito para gran parte de la población y nosotros entendemos que los hábitos son a las personas lo que las culturas a las sociedades. Entonces, lamentablemente, la estructura que se ha creado, ese país, esa institucionalidad que se ha conformado, permite e incentiva la corrupción a cada paso que dan los venezolanos. Por supuesto, la escasez y el exceso de controles, de controles en donde hay gran discrecionalidad para darte a ti y no darte a ti, en el que asignarle una prebenda a una persona lo puede hacer millonario, como darle un permiso para exportación, hace que la corrupción en Venezuela sea la gran causante de la crisis, por supuesto, pero también la productora de grandes fortunas en una inmensa red de personas en donde están, como tú mismo dijiste, están muy vinculados personas del alto gobierno, pero también particulares.
y una red que nosotros hemos logrado identificar que tiene presencia en 69 países, y eso con la opacidad que tenemos, ¿no? Nosotros estamos seguros que cuando se pueda tener un sistema de justicia y un sistema de investigación autónomo, independiente y capaz, seguramente esta presencia mundial de la red de corrupción, de esta red inmensa de crimen organizado con base en la corrupción va a ser, va a causar una gran impresión en el mundo y va a ser considerada como distinta y nunca vista en el mundo. Señora, para que se entienda, ¿cuáles son las prácticas públicas de corrupción más comunes en Venezuela? Bueno, las que llevaron a los grandes robos de esta gran corrupción, nosotros la definimos como gran corrupción. Primero fue la creación del control de cambio en el 2003. Nosotros en Venezuela ya habíamos tenido estas experiencias terribles y siempre habían sido causantes de grandes robos, pero lo que pasó en el 2003 se conjugó además con una entrada masiva de recursos que, como bien dice, como dice exactamente la ley nueva de hidrocarburos que se creó en el 2007, con precios extraordinarios y exorbitantes, así lo dice la ley. Esa cantidad de dinero unida al control del Estado, la captura del Estado por parte del Poder Ejecutivo y del partido de gobierno, la eliminación de los sistemas de control y contrapesos, la justicia controlada, los sistemas de contraloría y fiscalización controlados, lograron que el control de cambio se convirtiera en el gran centro de la corrupción en Venezuela. Y eso lo que nos lleva es a pensar que es precisamente PDVSA, nuestra industria, bueno, nosotros le decimos la industria, porque es la más grande, la que era más grande en Venezuela, que es PDVSA. Nosotros decimos que es la mamá de la corrupción, porque todos los grandes fondos, todos los recursos en divisas, o bueno, el 90% de los recursos en divisas lo generaba PDVSA, con esos ingresos extraordinarios que venían del barril de petróleo a un precio gigantesco. Esas dos cosas se conjugaron para que se le entregaran dólares preferenciales a personas aliadas del gobierno, familiares, amigos o ellos directamente, porque muchos de ellos están involucrados, como una persona que al parecer está en Italia, no se sabe dónde está, que es Rafael Ramírez. Rafael Ramírez fue presidente de PDVSA, pero a la vez fue ministro de Petróleo, de Energía, durante más de 10 años. Es decir, solamente esa figura rompe y destruye el esquema básico de la República y del Estado de Derecho, que es la separación de poderes. Unas personas, un equipo tiene que ejecutar, pero otro tiene que controlar. Cuando se unieron esos dos cargos en la cabeza de una sola persona por tanto tiempo, y con tantas posibilidades de robar sin consecuencias, porque había absoluta impunidad por el control de la justicia, pues nosotros estamos diciendo que entre PDVSA y el control de cambio se produjeron todos los grandes robos. Importar, por ejemplo. Importar era tan importante tener un cupo de CADIVI, que se llama el control de cambio, que lo importante no era importar alimentos y venderlos, sino solamente importarlos, porque cuando llegaban a Venezuela ya te daban el dinero de los dólares preferenciales. La ganancia era tan grande que no hacía falta venderlos, y por eso tenemos un famosísimo caso de Pedeval, se llama, en donde se encontraron 160.000 toneladas de comida podrida en las aduanas del país. Entonces, las importaciones fueron otro espacio gigantesco de robo. Las expropiaciones además hicieron que toda esta larga lista de empresas que se supone que estaban bajo el control del Estado, en donde los militares tienen un espacio de poder muy importante, tuvieran además acceso a endeudarse, no solamente recibir dólares preferenciales, sino endeudarse. Con lo cual, pero todas esas empresas, las 586 que nosotros hemos podido identificar hasta ahora, todas están en números rojos. Empresas que habían sido, para las personas que no nos conocen o que no son venezolanos, habíamos sido, por ejemplo, en el sector de acero. Sidor era una de las grandes empresas del mundo, pero una de las primeras 5 empresas del mundo productoras.
Al año siguiente de haberse expropiado, su producción cayó a los mínimos históricos y hoy día no produce. Entonces son empresas que le quitan dinero al país porque el Estado las sigue manteniendo una nómina gigante, no producen impuestos, no producen ingresos, no son fuente de ingresos para el Tesoro Nacional y para el presupuesto de la nación, y tampoco producen bienes y servicios para los venezolanos, con lo cual estamos en el peor de los mundos. Señora, vosotros sois una organización internacional, es decir, Transparency International, Transparencia Internacional, existe en varios países. ¿Tenéis la posibilidad de colaborar entre países? Es decir, como periodista, yo he visto, por ejemplo, que hay empresas como Eni, la italiana Eni o la española Repsol, que están supuestamente involucradas y siguen haciendo negocios con el gobierno, con el régimen venezolano. Transparency International, ¿puede decirnos algo sobre esto? Sí, nosotros podemos pedir apoyo al resto de los capítulos, ¿no? Depende de, claro, cada capítulo es distinto y hay capítulos muy chiquitos que no tienen recursos, que no saben, no tienen a lo mejor las destrezas que tienen otros, ¿no? Y a veces, pues mira, tienen mucha intención de ayudar, pero pues no tienen cómo. Nosotros, por ejemplo, los capítulos de América Latina somos, bueno, entrañables, trabajamos muchísimas cosas juntos. En este momento, para que tengas una idea, nosotros estamos levantando la información de todos los acuerdos que ha firmado Venezuela con una larga lista de aliados y publicamos ya en nuestra página de vendata.com, que es la plataforma de datos abiertos más grandes que hay en Venezuela, vendata.com, vendata.org, perdón. Se las recomiendo, ahí están, bueno, las bases de datos que hemos podido presentar, y una de ellas, que va a ser muy importante, es la del Salvador. El Salvador durante muchos años tuvo una vinculación con Venezuela estrechísima. El FSLN del Salvador pues recibió dinero para todas sus campañas y una cantidad de fondos por ALBA y Petrocaribe. Entonces, bueno, nosotros directamente no le podemos pedir eso no podemos pedir información, pero el capítulo del Salvador lo está haciendo. Y así muchas otras cosas. Toda la información, por ejemplo, te estoy dando un ejemplo. Por ejemplo, perdone, ¿tenéis un intercambio con los capítulos europeos? En algunos casos sí, no tanto como quisiéramos. Por ejemplo, el capítulo de Francia es muy fuerte, es un capítulo muy fuerte y tiene mucha experiencia en recuperación de activos en temas en casos de dictadores africanos. Entonces, con ellos nos interesa trabajar mucho ese tema. Con el capítulo de Reino Unido también, es un capítulo también muy fuerte. Y estamos trabajando con ellos varias cosas, temas de seguridad y temas de salud. Pero, por ejemplo, el capítulo de Italia es un capítulo, es más joven. Empezamos a conversar con el director para tener información, porque hay casos abiertos en la justicia italiana de corruptos venezolanos, igual que en el caso de Portugal y en el caso de España. El capítulo de España, por ejemplo, es un capítulo muy chiquito, son 2 personas, entonces pues no tienen esa capacidad, se dedican a cosas más propositivas, ¿no? Están más en el área de prevención y no tanto en el de activismo. Entonces, bueno, depende de los capítulos, pero bueno, uno siempre se lo puede pedir. Uno tiene que pedir, después vemos a ver quién nos lo da, ¿no? Para que se entienda, porque aquí hay también varios venezolanos que viven fuera de Europa. Cuando hablo, por ejemplo, de la corrupción de Italia, uno de los problemas durante décadas en Italia ha sido la basura. Es decir, las empresas criminales ganaban licitaciones en el norte de Europa y después bajaban la basura especial en el sur y la escondían prácticamente bajo tierra. Y con el dinero hacían inversiones en el norte. Entonces, no era solo un problema de las personas del sur de Italia, era un problema de la Unión Europea como grupo de países. Entonces, para que se entienda, hay, no sé si la palabra es correcta, temas clave de la corrupción en Venezuela. ¿Y cuáles son? Bueno, es que son tantos. En este momento es que, O mira, los más importantes, los que usted
Por Mira, los ejemplo, más porque me importantes para imagino que nosotros son cambia, la situación ha cambiado. Ahora sí. mismo, 2020, Ahora, después de lo que ha pasado con la pandemia, por ejemplo, y qué está pasando con la pandemia, ¿han cambiado estos temas, por ejemplo? sí, uno de los y con la caída del barril de petróleo, del precio del barril de petróleo cambió también mucho. Uno de los temas de corrupción más importante ahora es oro. El oro, los minerales que tenemos en Venezuela, sobre todo en el sur del país, está causando pues destrucción de territorio en el tema ambiental. Hay espacios de Venezuela en donde, como tú estabas calificando, aparte de Italia, donde no entra el Estado no tiene control de territorio, en donde la norma, las leyes y la producción la controlan lo que nosotros llamamos pranes, que son gángsters, eh, que además tienen vinculaciones con el Estado, porque cuando tú recorres esa zona, nosotros vamos a las diferentes regiones para levantar data con nuestros equipos. Cuando tú recorres, cuando tú llegas al sur, al estado Bolívar, es el estado quizás el segundo más grande, Amazonas, y entre Amazonas y Bolívar tienen más de la mitad del territorio del país. Y esos dos son o la selva Amazonas o Bolívar, que es una gran sabana hermosísima que tiene el Salto Ángel, para que sepan dónde el Salto Ángel sí es muy famoso, ¿verdad? Tú sí lo conoces, ¿verdad, Alberto? Eh, y, y, bueno, ese hermoso parque nacional fue destruido, está siendo destruido porque Maduro aprobó el decreto que crea el arco minero del Orinoco, en donde lo que está funcionando es la economía, la minería ilegal, en donde no hay empresa que entre. De hecho, le dieron una concesión a la empresa china CITIC, y la devolvió porque no hay manera de que pueda controlar ese territorio en donde funciona el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero colombiano, que en ese estado no hay frontera con Colombia. O sea, imagínense el interés, en donde funciona todo tipo de desgracias. Ha habido 40 masacres desde el 2016 para acá de indígenas, porque ese es un territorio en donde el territorio, el dueño del territorio son las comunidades indígenas. Nosotros no tenemos una gran población indígena como el resto de los países, quizás de Centroamérica o andinos, pero sí, por supuesto, tenemos población indígena y gran parte de esa población está allí. Ha cambiado, ahí no se respeta ningún tipo de derecho, ni laboral, ni por supuesto de vida, y sin embargo cuando uno lo recorre, como les decía al principio, en ese largo troncal que une la capital del estado con Brasil, son 10 horas de carretera, hay 25 alcabalas de Guardia Nacional, del ejército, quiero decir, de los militares. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si hay tanta alcabala que te paran a ti para tratarte de quitar las gasolinas que llevas, porque en esas 10 horas no hay estaciones que te puedan surtir de gasolina, tienes que cargarla tú en las camionetas. Entonces sí te paran para pedirte los papeles a ti, para tratar de quitarte gasolina, para averiguar qué haces, pero entonces el oro y los pranes hacen la vida diariamente allí y no hay ningún control de ellos. Cuando uno los ve, eh, cuando, cuando en Venezuela hace 2 años, ahorita ya hay existencias porque la ley de precios justos, esa que tiene un nombre bellísimo, pero que lo que ha hecho es causar una gran escasez en Venezuela. Cuando estaba funcionando la ley de precios justos en Venezuela, en el estado Bolívar había de todo. Aquí en Caracas no había ni harina pan para hacer nuestras arepas, no había aceite, no había mantequilla, no había azúcar, no había. Y cuando íbamos a hacer el trabajo de campo, allí había de todo, increíble. Y yo, claro, tú querías comprar, pero no podías porque no tenías efectivo, porque nosotros hace años que no vemos billetes, la moneda, ¿no? Y no aceptaban pagar con tarjetas de débito, ¿no? Entonces, les cuento esto para que vean la cantidad de desastres, ¿no? Estamos hablando de un territorio que tiene más de 250 minas de oro. Solamente una de ellas, la mina Las Cristinas, es la cuarta mina más importante del mundo,
una mina que la llevaba una empresa canadiense que se llama Crystalex. El Estado la confiscó porque nunca le pagó. Crystalex ha tratado de cobrar al Estado venezolano esa expropiación, y ha tenido resultados positivos en los juicios internacionales, y por eso es que una de las empresas más importantes que tiene el gobierno afuera, que tiene el gobierno de Guaidó afuera, que es una empresa de petróleo de Estados Unidos, está a punto de que Venezuela la pierda como parte de pago a Cristales. En lo que está pasando allí en el estado Bolívar, funcionan las mafias, y son mafias además que tienen control no solamente del territorio allí, sino que tienen vínculos internacionales y que tienen vínculos con el resto del crimen organizado en todo el país. Entonces es una situación compleja porque es la corrupción controlando territorio, es esta red grandísima en donde participa el alto gobierno, pero que a la vez funciona con unos sistemas de anarquía en donde el Estado permite la violación de todos los derechos. Señora, cada individuo, cada persona, cada ciudadano es un mundo y cada quien tiene que tomar sus propias responsabilidades. Pero hay, ¿qué sectores sociales, si se puede así decir, son los más proclives a corromperse? ¿Y por qué, según usted? Bueno, yo no creo que haya un nivel económico que sea más proclive que otro. Creo que el problema tiene que ver con eso, ¿no? Con la decisión personal de asumir la posibilidad de enriquecimiento ilícito, ¿no? Eh, por supuesto, las personas que están dispuestas a eso, pues la mejor manera es acercarse al poder, porque el poder es el que controla todo en Venezuela. Y sabemos que hay grupos de todos los sectores metidos en los casos de corrupción. Por supuesto, en Venezuela existe la pequeña corrupción. O sea, no le digo pequeña por restarle importancia, pero bueno, es esa corrupción que afecta a lo mejor a una persona o a una familia, y que es terrible y hay que luchar contra eso. Pero esa corrupción existe en muchos casos porque parte la parte que participa a veces es víctima. En Venezuela, para tener una cama en un hospital, posiblemente una persona va a tener que pagar. En Venezuela, para obtener diálisis, a lo mejor va a tener que pagar sobornos, quiero decir, extorsión. Cuando no hay gasolina y la gente necesita circular para poder trabajar, pues tiene que pagar la gasolina que nosotros llamamos bachaqueada, que es del mercado negro. Eh, entonces, las restricciones son tan grandes cuando hay escasez, siempre hay una oportunidad y un riesgo de corrupción. Y cuando ese riesgo de corrupción lo crea el propio Estado, es el Estado el responsable de él, el responsable no solamente por permitirlo, sino por no castigarlo. Y en Venezuela, cuando hablamos del Estado, hablamos del gobierno. No hay una diferencia entre el Estado y el gobierno, eh, bueno, porque han tomado control de toda la estructura del Estado. Señora, a veces nos miran también jóvenes que están en contra de esta situación porque tuvieron que dejar el país, pero no conocen mucho la historia del país. Entonces, un poquito de historia. Desde la acusación de corrupción administrativa y malversación de fondos públicos al expresidente Carlos Andrés Pérez y su posterior destitución al cargo de presidente de la República en mayo de, me parece, 93 por la Corte Suprema de Justicia, esto explica en parte la aparición de Hugo Chávez. ¿Qué casos de corrupción han marcado a la sociedad venezolana en estos últimos años y meses? Y otra pregunta que me hace un joven, Pérez se fue y ahora no se puede destituir Maduro por corrupción administrativa, por ejemplo. Se ha tratado de sacar primero a Chávez y después a Maduro. Lo que pasa es que el procedimiento que se usó para sacar a Carlos Andrés era un procedimiento legal en donde el fiscal de la República abrió un caso, pidió permiso al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo dio permiso para la investigación y para el enjuiciamiento, y la Asamblea Nacional promovió la investigación de la Fiscalía y después se le juzgó.
En Venezuela, entonces, ahora, cuando el país ha organizado la recolecta de firmas para poder procesar la investigación, para llevar a juicio, primero para destituirlo a través de un referéndum, pero también para solicitar un enjuiciamiento, no contamos ni con un fiscal que abra la investigación, ni con un tribunal que apruebe el procesamiento del caso, ni con una asamblea que tenga la fortaleza para adelantar. La Asamblea Nacional de Venezuela, como ustedes saben, la ganó la oposición en diciembre del 2015, y desde ese momento el gobierno directamente a través de la creación de una especie de asamblea paralela, que es la Asamblea Constituyente, toma decisiones en contra de la Asamblea Nacional, que es nuestro Parlamento, de nuestro Congreso, y después, aprovechándose del control del Tribunal Supremo, ha abierto casos contra los diputados, ha obligado a los diputados a huir o los tiene presos, como es el caso de varios diputados que están presos en las peores condiciones de presos políticos que se puedan imaginar. Entonces, el camino democrático no existe en Venezuela. Nosotros no tenemos una democracia, y pensar que se pueden usar ese camino, pues es imposible, está cerrado, porque las instituciones están tomadas, controladas, y nos impiden avanzar por ese camino. Las posibilidades de avanzar hoy día están bastante lejos hacia una solución democrática, hacia iniciar retomar, a lo mejor no de un día para otro, pero poco a poco. Están lejos, no se habla de negociaciones posibles. Hay gente que, bueno, sobre todo la gente que se ha tenido que ir y está sufriendo tanto afuera, o que tiene tantos familiares, o que ha perdido sus familiares en esta desgracia, o que estamos viviendo tan mal, pues les parece una grosería que uno piense en negociar con el gobierno. Sin embargo, las negociaciones se tienen que hacer con el que tiene el poder. Y si hubiera otra manera de lograr un cambio, pues yo creo que como venezolanos tenemos que estar abiertos a todos, a cualquier oportunidad que tengamos de iniciar un proceso de cambio hacia un sistema que nos permita vivir en paz y tranquilos, y que todos seamos iguales ante la ley, y que no haya abuso, y que lo público sea para todos, en beneficio de todos, y que no haya estos privilegios terribles que tenemos hoy día. Afuera, la verdadera pesadilla para nosotros que intentamos hacer conocer lo que está pasando en Venezuela es simplemente que mucha gente no se lo cree, no cree lo que está pasando en Venezuela, a pesar del hecho que hoy existe Internet, que hoy existen medios de comunicación que no existían hace 5 años. ¿Es la corrupción venezolana más inherente a las instituciones públicas que a las privadas, según usted? Es que casi no hay instituciones privadas. ¿Cuáles son las instituciones privadas? El Estado estatizó casi todos los sectores importantes. Lo que queda en Venezuela son muy pequeñas empresas, o muy pocas, que además están totalmente controladas, vigiladas desde el Estado, y no las dejan moverse mucho. Con lo cual, cuando uno tiene que ver quién es el que tiene el poder. Y en Venezuela, el que tiene el poder es el que tiene la posibilidad de robar y de hacerse cargo de él. En Venezuela, el poder lo tiene el gobierno, el control sobre todos los ingresos del país, sobre la circulación de los venezolanos, sobre el Tribunal Supremo, sobre los órganos de Contraloría, sobre la Fiscalía, sobre la Fuerza Armada. La Fuerza Armada participa. Nosotros hemos dicho varias veces, este es un gobierno militar, este es un gobierno cívico-militar, en donde los militares son los que tienen gran parte del poder, tienen sectores completos que controlan. El sector de alimentos, por ejemplo, está controlado completamente desde hace muchísimos años por los militares. El Ministerio de Alimentación, yo no sé si en Italia tienen el Ministerio de Alimentación, espero que no, porque No, eso de alimentación. no debe ser falta. No debe hacer falta en un país normal, pues no hace falta un Ministerio de Alimentación. Nosotros tenemos un Ministerio de Alimentación desde el 2004. Y desde el 2004
hemos tenido 12 ministros y todos han sido militares. Y después en el 2016 se crea la gran misión Abastecimiento Soberano y es el ministro de Defensa, el jefe de todo el sector de alimentos, desde la importación, producción, distribución y hasta comercialización, porque la gran distribución de alimentos está en manos del Estado a través de la expropiaron los grandes supermercados, no solamente los mercados populares, sino los supermercados, las cadenas de distribución de alimentos privadas fueron expropiadas. Ahí ahora una que otra, pero que tienen un negocio o dos, pero no hay grandes cadenas, ¿no? Entonces, a mí que me digan quién es el que tiene el control de la corrupción, si el que tiene el control del país es solamente, además son un grupo pequeño de personas que están en el gobierno y que se turnan de cargos, ¿no? Esa es la realidad. En Venezuela, los privados que tienen éxito y que tienen ganancias y son los que están cerca del gobierno y que están haciendo negocios con la corrupción, porque están cerca, nosotros decimos enchufados, ¿no? Están pegados ahí al gobierno y a veces uno no sabe si son los promotores de la corrupción o son simples herramientas del alto gobierno para aprovecharse de la corrupción y son los que montan las grandes estructuras empresariales que tienen redes en Hong Kong, Italia, China, Rusia, Liechtenstein, España, Inglaterra, Delaware, en todas partes, Panamá. Y esas redes gigantescas son las que controlan, las que hacen el negocio de la corrupción. Y en Europa hay grandes redes que están aprovechándose, pero ya se están empezando a investigar. Ya los gobiernos de Europa tienen años, los gobiernos no, las policías y las fiscalías tienen años haciendo investigaciones importantes contra estas redes de corrupción. Señora, usted acaba de contestarme si la transparencia administrativa es un valor de importancia en las instituciones venezolanas, pero ¿lo ha sido en algún momento? Es decir, No. los contralores, por ejemplo, han totalmente desaparecido. ¿Los? Contralores, los que tendrían que controlar. Sí. Sí, han desaparecido. El último contralor, el anterior, el que está ahora era ministro, es miembro del partido de gobierno, fue diputado por el partido de gobierno, tenía un cargo en el partido de gobierno. El anterior era la mano derecha de la primera dama en la Procuraduría cuando ella era la procuradora y después se quedó como procurador cuando ella salió a asumir su cargo de primera dama y después lo pasaron a la Contraloría General y a nivel local o regional las Contralorías son muy débiles. De hecho, todo el tema de descentralización que se había adelantado en los años 90 en Venezuela se ha echado para atrás porque no le llegan recursos a las alcaldías ni a los gobiernos regionales, son muy débiles. Nosotros acabamos de hacer el informe de presupuesto 2019, porque además en Venezuela imagínate la opacidad, la falta de transparencia, que ni siquiera se publican las leyes. La ley de presupuesto no se publica hace 3 años. O sea, nosotros no tenemos acceso a la ley de presupuesto desde hace 3 años. Hemos conseguido alguno por un camino verde porque nos lo consiguieron alguna parte del presupuesto, pero este año no hemos conseguido nada. En la del año pasado conseguimos una parte y además como el gobierno ni siquiera le hace caso al presupuesto y a la ley de presupuesto, sino que va aprobando a través del año montos y montos y montos gigantescos. Por ejemplo, el presupuesto del 2019 comenzó, la ley decía que el presupuesto eran 5.000 millones de 5.000 millones de bolívares. Terminó siendo 5 billones. 5 billones. Imagínate lo que creció a través del año con créditos adicionales. Bueno, allí nosotros pudimos comprobar que en las alcaldías y las gobernaciones, los gobiernos subnacionales que llamamos, en vez de recibir el 20% de los ingresos del país, como dice la Constitución que tienen que recibieron solo 5%. Con una inflación gigantesca que tuvimos en el país, en términos reales eso se convirtió en agua y sal, nada. Las alcaldías y las gobernaciones no tienen ningún poder, no tienen cómo resolver lo mínimo de las necesidades de la gente.
Entonces esa es otra manera de control del gobierno nacional, ¿no? Tiene gran control de todo, porque el único que da, el único que se supone que regala, el único que te puede salvar es el gobierno nacional. Algo que no se entiende es cómo se puede intentar cortar, no sé, matar la vaca que te da la leche o cortar la mano que te da para comer. Entonces, ¿quiénes son los responsables de la actual hecatombe de los servicios públicos en Venezuela? ¿Y por qué, según usted, nadie ha sido señalado o procesado como responsable? Bueno, sí, han sido muchas señalados, han sido todos los responsables, han sido señalados. Nosotros en la página web tenemos señalados a todos los responsables y han salido en casos Pero nacionales e internacionales, pero no hay justicia que los sancione. O sea, en nosotros todo sale en la prensa, nosotros lo publicamos, tenemos eventos y lo decimos, sacamos informes, pero no hay nadie en el Estado, no hay un juez, no hay un fiscal que agarre el caso y lo adelante. Entonces, cuando no tienes justicia, por mucho que la sociedad se mueva, es muy difícil que logres acabar con la impunidad. Nosotros sabemos quiénes son los responsables de todo, quiénes eran los ministros en los momentos en que recibieron el dinero, las obras que no se hicieron. Mira, en el tema de salud, en el 2010 ya el presidente Chávez había declarado la emergencia de salud porque habían destruido la salud con el tema de corrupción. Y en ese momento, para salvarla, aprobaron fondos para montar 6 grandes hospitales. Esos hospitales hoy día no existen, pero el dinero se perdió. En la electricidad, en el 2010 también el presidente Chávez tuvo que declarar la emergencia eléctrica porque nosotros pasamos meses en donde se redujo el horario laboral hasta la 1 de la tarde porque no había luz. Nosotros, el país se acababa a la 1 de la tarde. Había días que pasábamos enteros sin luz y las regiones fronterizas con Colombia pasaban semanas sin luz. Se declara la emergencia eléctrica, se aprobaron 43 contratos. Nosotros en la página tenemos contrato por contrato, uno por uno para que la gente lo pueda ver. Eso sumaba 37.000 millones de dólares. De esos contratos, solamente se ejecutaron 23. Pero además nosotros logramos comprobar que hubo un sobreprecio en esos contratos en los que se desarrollaron y en los que no se ejecutaron, en los que no se culminaron, de 23.000 millones de dólares, solamente en el sector eléctrico. Entonces, solamente así se entiende que nosotros tengamos esta crisis eléctrica tan gigantesca. En el momento en que América Latina tenía problemas de electricidad y uno viajaba y veía que en las ciudades no había tanto problema, pero uno salía de las ciudades importantes en América Latina y ya había problemas de luz. En ese momento Venezuela vendía luz, vendía electricidad a Colombia y a Brasil. Nosotros teníamos resuelto ese tema. ¿Qué pasa ahora? Que América Latina ha resuelto su tema y nosotros no tenemos electricidad. ¿Cómo es posible que el país con las mayores reservas de petróleo del planeta no tenga luz? ¿Cómo es posible que nuestras ciudades estén días y días sin luz? Bueno, solamente, y cuando uno ve que es que no había dinero, porque también uno dice, bueno, la situación en algunos países se puede parecer a la de Venezuela. Bueno, puede ser, pero es que no tenían dinero. Pero nosotros tuvimos más dinero que nadie en el planeta con ese barril de petróleo tan gigantesco. Aquí entraron billones de dólares y esos no se transformaron en ningún beneficio para la población real. Puentes sin terminar, metros sin terminar. Solamente de Odebrecht hay 19 obras sin terminar. O sea, esto ha sido una hecatombe gigantesca que no me tienen que creer a mí, lo que tienen es que venir y pasearse un ratico por el país para que vean la enorme cantidad de elefantes blancos, o sea, obras sin concluir eh, que están allí, ¿no? Y la dolarización de facto de la economía en Venezuela, en el país, según usted, ¿favorece o entorpece la transparencia? Mira, es que como aquí no hay ninguna transparencia, no hay ningún acceso a ninguna información, la verdad es que
eh, eh, si es en dólares o en bolívares, la opacidad es exactamente igual. Lo que ha ocurrido es que, como en casi todos los sectores, el gobierno deja hacer para reducir algunos de los problemas, ¿no? Eh, la verdad es que de facto el gobierno permite la dolarización. De hecho, ahora es hasta legal porque, como sabes, cuando estuvimos una semana sin nada de gasolina en ninguna parte del país, hasta que llegaron los barcos iraníes a traer la gasolina, ahora se supone que hay dos tipos de precios. Hay un precio internacional, que tampoco es internacional, bueno, es más barato, es más caro, porque nosotros no pagábamos gasolina. Yo les puedo decir que uno iba a echar gasolina, llenaba el tanque y la verdad es que no pagaba, era menos de 0,0001 centavo de euro, o sea, no pagabas, realmente era una tontería. De hecho, no había billetes, era tan así que no había billetes tan pequeños. Para lo único que uno usaba esos billetes, porque eran billetes muy pequeños, pero de todas maneras los billetes eran pequeños, pero no alcanzaban. Tú le dabas el aparato, decía que tenías que pagar 27 centavos y no tenías billete para darle, tenías que dar 10 bolívares. Porque, y de todas maneras, el señor del servicio de gasolina a veces lo tiraban al suelo porque son billetes que no sirven para nada. Ahora tenemos ese precio internacional que es 0,5 dólares, o sea, 50 centavos de dólar el litro, no el galón, el litro. Y el otro, el subsidiado, pero ese lo tienes que pagar en dólares. Ah, Entonces, ha legalizado el uso del dólar porque esas estaciones de servicio están vigiladas y protegidas por Fuerza Armada. Está la Fuerza Armada ahí en la puerta protegiendo las bombas de gasolina. No sé si en tu país pasa eso, que el ejército sale a proteger las bombas de gasolina. Eso es un poco loco, ¿verdad? Pero están las otras estaciones de servicio en donde sí tienen un precio regulado, subsidiado a 5.000 bolívares. Un dólar son 200.000 bolívares, entonces 5.000 bolívares pues tampoco es nada. Sin embargo, esas bombas cada día son menos, esas estaciones de servicio, aquí le decimos bombas de gasolina, cada día son menos y, y ahí siempre hay mucha cola, ¿no? Siempre hay mucha cola. Hay una confusión terrible porque lo que nosotros siempre hemos dicho es que la gasolina no se la tienen que regalar a la clase media ni a la clase alta que tiene carro, que tiene vehículo, que tiene coche. Que se lo tienen que dar es a las personas que no tienen carro a través de transporte público de calidad. Entonces el subsidio debería ir al transporte público. Pero bueno, aquí faltan muchas cosas por hacer. Tenemos que trabajar mucho para cambiar este país. mi última pregunta, ¿qué tipo de sistema político, social, de justicia y de control, sobre todo, debería instaurarse en Venezuela para vencer la corrupción, según usted? Bueno, pues un sistema democrático, un sistema en donde haya posibilidades de cambiar el gobierno cada 5 años, cada periodo, en donde esté garantizado el Estado de Derecho, quiere decir que todos los venezolanos seamos iguales ante la ley, en donde haya un sistema de justicia autónomo, independiente, protegido de los conflictos de interés, de los grandes poderes, que no se dejen comprar, que garanticen que los bienes del Estado se dirigen a las prioridades sobre todo de las personas más vulnerables, pero también a la promoción del desarrollo, a la promoción de la productividad, en donde todos los venezolanos tengamos un espacio para sentirnos útiles, prósperos y con capacidad de progresar y de formar una familia en un país donde nadie se quiera ir, donde todos se quieran quedar. Porque, bueno, es muy duro que las familias se vayan, ¿no? Y bueno, eso es. Mercedes de Perdón. Freitas, gracias por esta entrevista.
Gracias a ti. Hasta luego, perdón.